Cada vez son más las empresas que deciden internacionalizar sus negocios y entrar al mercado de Estados Unidos. Brusoni González es una firma de abogados distinta porque nos enfocamos en entregar una asesoría global que no solamente comprendiera el ámbito jurídico y desde la mirada corporativa y comercial, sino que desde una mirada también tributaria. Brusoni González es un estudio jurídico conformado por especialistas que brinda un servicio integral para clientes globales. Estamos buscando es ayudar a nuestros clientes a hacer negocios. Nosotros queremos que se sientan cómodos con nosotros y que sientan también distintas formas en las que estamos dispuestos a ayudarlos. Muy buenos días y bienvenidos al webinar Fiscalizaciones ante el Servicio de Impuestos Internos. Recomendaciones para enfrentarla exitosamente. Bueno, mi nombre es Ignacio Snaola, soy socio de Brusoni González Abogado. Y esta es una iniciativa que esperamos que sea la primera de una serie de presentaciones sobre temas legales y tributarios de interés. Antes de dejar con usted a Daniela Valdés, nuestra directora del área de controversias tributarias, que será la presentadora y panelista de este encuentro, me gustaría hacerle una breve introducción de nuestro estudio, Brusoni González Abogado. Somos un estudio jurídico con expertos en materias legales, tributarias y corporativas, y tenemos un equipo multidisciplinario en Chile y en Estados Unidos para atender todas sus necesidades. Nuestros clientes son principalmente empresas de diferentes sectores y tamaños, negocios locales e internacionales, family office, multifamily y clientes de alto patrimonio, a quienes les brindamos asesorías tributarias, legales, asesoría en internacionalización de inversiones, negociaciones contractuales, diseño e implementación de estructuras societarias, reorganizaciones y otras soluciones que permitan aportarles una gestión eficiente en todas las temáticas de índole legal y tributario, siempre alineado con sus objetivos y estrategia de negocio. Bueno. Dentro de nuestras áreas de práctica se encuentran fiscalización y controversias tributarias, que son lideradas por Daniela Valdés, quien es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un magíster en Dirección y Gestión Tributaria en la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene, no vamos a decir la cantidad de años de experiencia, no, tiene una amplia experiencia en litigios y en la representación exitosa de clientes ante el Servicio de Impuestos Internos y Tribunales. ¿Ya? Bueno, antes de darle paso a Daniela, les quiero comentar que durante el transcurso del webinar estaremos recibiendo sus preguntas, que las pueden realizar a través de la opción preguntas y respuestas que se encuentran en el panel de Zoom. Y responderemos, o intentaremos responder la mayor cantidad que se pueda, en la parte final de este encuentro, una vez concluida la exposición de Daniel. Finalmente, como pueden ver, hay un pequeño código QR que va a estar permanente en la pantalla y que les va a permitir a ustedes agendar una reunión con nosotros en caso de alguno de los temas que se traten o alguno de los temas que ustedes requieran tratar sean de una magnitud tal que requieran una reunión privada. Bueno, así que sin más, los dejo con Daniela y bueno, muchas gracias nuevamente y que sean bienvenidos en este webinar. Muchas gracias, Ignacio. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes. En primer lugar, buenos días y gracias de nuevo por estar. Como es bien temprano y ya estamos como con poca energía porque es jueves, espero que esta presentación no sea muy larga, que no dure más de media hora, para que podamos atender también a las respuestas que tengan y además para colaborar con el café de la mañana y no aburrirlos tanto. Esto es un tema que es bien procedimental, entonces se pone muy denso. A mí me encanta, trabajo, como decía Ignacio, hace hartos años en controversias tributarias, más de 10. Y me gusta, pero yo entiendo que para otras personas puede ser un poquito denso. Entonces, por eso la idea es que hoy día lo veamos desde un punto de vista más práctico, sin detenernos mucho en las normas, en las etapas, sino que viendo un poco el esquema general, porque en el fondo estamos enmarcados dentro de un esquema que está bien reglado, pero conversando sobre lo que el servicio busca, o sea, lo que el servicio fiscaliza, y de qué manera los contribuyentes nos podemos preparar cuando no, nos fiscalizan para hacerse, o cuando somos seleccionados en un procedimiento de revisión. ¿Cómo nos podemos preparar y cómo podemos enfrentar esta fiscalización? Probablemente varios de ustedes han visto noticias como esta. Estas son las 3 de este año, y en ellas se adelanta que el servicio va a fiscalizar de manera especial alguna actividad, un tipo de contribuyente o alguna situación en particular. Es muy probable también que entre ustedes haya varios que hayan debido responder
algún tipo de requerimiento de parte del servicio, o que piensen que en algún momento les van a venir a tocar la puerta. Y bueno, es bien razonable que lo piensen, porque el servicio, por su ley orgánica, es el órgano encargado de fiscalizar la mayoría de los impuestos en Chile, y la verdad es que lo hace bastante bien. ¿Y por qué fiscaliza el Servicio de Impuestos Internos? Bueno, principalmente fiscaliza porque en Chile hay un sistema de autodeclaración de impuestos que puede dar lugar a errores, a veces un poquito más deliberados que en otras ocasiones, a veces incluso abusos, o también interpretación diferente de parte del contribuyente de aquella que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, es de gran ocurrencia que hayan discrepancias entre lo que dice el contribuyente y la posición que tiene el servicio. Eso por una parte. Por otra parte, a medida que el gasto fiscal aumenta, también aumenta la necesidad de recaudar. Entonces, en esa línea, el Servicio de Impuestos Internos se ve en la necesidad también de fiscalizar más y de evitar que haya elusión y evasión. Entonces, esa es básicamente la razón o lo que nos tiene acá. Vamos a ver un poquito las herramientas del servicio, o más bien los brazos que tiene el servicio. El servicio está organizado en base a subdirecciones, y hay algunas que tienen una importancia más relevante en relación con la fiscalización. En primer lugar, la subdirección de fiscalización, porque bueno, esta es la que lleva los programas de fiscalización, pero me quiero detener de manera especial en la subdirección de informática. Y esto es porque hoy día, de manera global, la digitalización ha permitido que haya mucho más acceso a la información. Y en ese sentido, la subdirección de informática tiene varias herramientas y está implementando muchas herramientas también. Por ejemplo, la segmentación de contribuyentes. En base a inteligencia artificial o a las herramientas más tecnológicas, el Servicio de Impuestos Internos está haciendo algunos proyectos que agrupan contribuyentes, de acuerdo al comportamiento que tienen y las características. Y eso es para detectar aquellos focos de contribuyentes de los cuales los pagos de impuestos, por ejemplo, son inferiores a los que realizan contribuyentes que son similares. De hecho, hace poco llegaron varios correos, en abril y mayo, llegaron correos a algunos contribuyentes que les decían, ojo que el contribuyente de al lado, que tiene características similares a las tuyas, que eran contribuyentes de altos patrimonios, están pagando un impuesto global complementario distinto del que estás pagando tú. Tú estás en este porcentaje y tus vecinos están en este porcentaje de acá. Entonces, ponle ojo, te invito a rectificar lo que tengas que rectificar, y ojo que está la facultad de aplicar la norma general antielusión. Esto es una alerta que se le mandó a varios contribuyentes, pero que en el fondo viene desde esto, de tener esta mayor información y poder decir cómo comparo para tratar de que haya un nivel de cumplimiento tributario que sea igual para todos. Claro, aquí hay muchas aristas que dicen en relación con que un contribuyente con un determinado patrimonio va a tener circunstancias particulares a otro que puede tener un patrimonio similar. Entonces, esa es la conversación que se empieza a generar después cuando realmente te fiscalizan, porque este correo informativo no es una fiscalización, sino que simplemente es un correo informativo. También la subdirección de informática trabaja por ejemplo, con el impuesto territorial, con tecnología geoespacial. Eso es algo que antiguamente no existía y por lo tanto todos estos nuevos reavalúos que ha habido en el último tiempo han utilizado mucha información que antes no existía porque no estaba a la mano, o quizá existía pero el servicio no la tenía tan a la mano. Entonces hoy día ven desde arriba cuáles son los metros de un determinado inmueble, las características, pueden ver también cuál es el destino. Entonces van cambiando también el avalúo en base a información que antes era un poquito oculta porque había que ir a tocar la puerta, y hoy día en realidad lo pueden ver desde la comodidad de un computador. El acceso a la información de contribuyentes también, porque hace pocos años se implementó una medida de fiscalización para conectarse a los sistemas computacionales de los contribuyentes. Con eso el servicio también tiene una visión mucho más panorámica de cuáles son las operaciones, de cómo se está registrando contablemente. Entonces, si bien antes estaba la obligación de aportar la información, hoy día el servicio se puede conectar de manera remota y con eso tiene mucho más alcance en cuanto a sus facultades de fiscalización.
Bueno, también con la información que tienen pueden hacer pronósticos y proyecciones, tanto a nivel de contribuyentes como a nivel país. Pueden cruzar información. Esto se ha hecho en realidad hace mucho tiempo, porque bueno, como al servicio le llega información de los contribuyentes y también le llega información de terceros, le sale muy fácil cruzar lo que dice uno y lo que dice otro, y con eso ver si hay diferencias, ¿cierto? Pero esto va siendo cada vez más, porque la información que se está aportando al servicio también es cada vez más. Siempre hay más DJ, más personas obligadas a informar, y entonces con eso el servicio también tiene mayor campo de acción. Lo mismo con los intercambios de información, sea con entidades locales o con otros países. Entonces, la subdirección de informática está teniendo un rol bien preponderante en cuanto a colaborar con la fiscalización. La subdirección jurídica también tiene una importancia porque, en el fondo, entre muchas otras cosas, son aquellos que se dedican a litigar. Son los que van a estar, cuando llegamos a un juicio, viendo cuáles son los lineamientos de estos juicios y bueno, participan de esta etapa que ya es un poco posterior. Y lo mismo la subdirección normativa. En cuanto la subdirección normativa interpreta la ley, el contribuyente debe o tiene la posibilidad de adherir a esas interpretaciones o bien, en algunos casos, desafiarla. Entonces, en ese sentido también es parte de la conversación que uno puede tener con un contribuyente que está siendo fiscalizado. Esto de adaptarse o no a las interpretaciones que ha tenido el Servicio de Impuesto Interno y cómo está redactada la norma. Esto tiene harta importancia sobre todo en estos periodos en que hay muchas modificaciones legales y porque la ley tributaria, todos los cuerpos normativos tributarios son bien complejos, parece que fueran hechos a propósito complejos porque son de artículos muy largos, de muchas referencias cruzadas, entonces es bastante difícil de entender. El plan de gestión de cumplimiento tributario. No sabía muy bien dónde meterlo, porque es muy importante. No sabía si ponerlo antes, después, cuándo conversarles de esto, pero lo vamos a hablar ahora porque siento que es una de las herramientas que tiene, o una manifestación de las herramientas que tiene el Servicio de Impuesto Interno, y que en el fondo son los lineamientos que cada año hace el servicio para ver dónde se va a profundizar la estrategia de detección de riesgos, entre otras cosas. Este año, el año 2023, el servicio definió que hay varios focos. Uno de ellos son los grupos empresariales, es decir, ponerle foco a operaciones como reorganizaciones y también planificaciones tributarias. Los grupos empresariales antiguamente, o más bien, siempre se han visto, porque hay varios grupos que son bastante conocidos, pero hoy el servicio está tratando de mirar un poquito más desde arriba. Siempre se ha visto esto de que la fiscalización es a un root, pero ahora cada vez más se están tomando los root del grupo y por lo tanto se le emiten actos a por ejemplo, si es una familia, a todas las sociedades de cada uno de los integrantes de la familia, en el fondo para tener una visión un poco más global. Y eso, bueno, tiene harto sentido porque pasa mucho que uno no puede mirar de manera aislada una operación, sino que la tiene que mirar en un contexto. Las empresas multinacionales también están en el foco del plan de este año, en varios aspectos. Por ejemplo, para estar atentos a los préstamos y a las inversiones que estos hacen en instrumentos financieros en el exterior, las exenciones de impuesto adicional a través de remesas, que es algo que en realidad se ha visto también en otros años. El control de precios de transferencia, que es algo que también viene hace algunos años, no es una materia que se ve hace muchísimo tiempo en Chile. Todavía, no diría que está en pañales, pero todavía es algo que está surgiendo, que se está profundizando con los equipos de precio de transferencia que están en las direcciones regionales. Hace no tantos años las directrices venían netamente o más bien las fiscalizaciones se veían en la dirección nacional. Después empezó con la dirección de grandes contribuyentes, como a profundizarse un poco más y armarse los equipos. Hoy día en realidad tenemos equipos muy buenos, muy capacitados en el Servicio de Impuesto Interno, pero es algo que sigue estando dentro del foco para profundizar. En el fondo, evitar que haya una erosión de la base imponible en Chile, evitando que los impuestos se paguen en otros países o se disminuya la carga fiscal a través de llevar estas utilidades a otros países. En materia de precio de transferencias también se está buscando monitorear los APA y detectar operaciones nacionales que sean subvaloradas. En cuanto a los altos patrimonios,
Se está buscando también en este plan tener un control más eficiente del impuesto global complementario que pagan los contribuyentes de altos patrimonios, y también verificar que el impuesto a la herencia y donaciones esté bien declarado. Voy a toser varias veces porque llevo como semana enferma, por suerte hoy día ya puedo hablar. Bueno, en relación con los procesos de fiscalización propiamente tal, hay distintos tipos. Masivos, que son aquellos que ustedes probablemente han visto, que son de operación IVA y operación renta, y hay otros que son un poquito más selectivos, que es en relación, por ejemplo, con devoluciones. Generalmente cuando uno presenta una solicitud de devolución, puede esperar, sobre todo cuando son devoluciones más o menos importantes, que éstas sean fiscalizadas. O sea, que el servicio quiera ver si es que efectivamente esta solicitud que el contribuyente hizo está bien justificada. Ahí. Por ejemplo, el IVA exportador. Estas son fiscalizaciones que se hacen de rutina. Las fiscalizaciones de IVA exportador van a venir siempre las personas que piden, lo saben. Las fiscalizaciones por devoluciones de 27 bis, por activo fijo. Las devoluciones de PPUA, también. Hace poquito las devoluciones, en el fondo, las devoluciones que se pidieron en el año 2022 fueron resueltas a través de las liberaciones o de las denegatorias de devolución, porque el Servicio de Impuestos Internos consideró que, no sé, la pérdida, por ejemplo, no estaba bien acreditada, que los créditos no se habían acreditado, o que simplemente el contribuyente no fue requerido de información y no compareció. Entonces, ahora hace muy poquito salieron varias resoluciones denegatorias de PPUA. Y lo mismo con cualquier otro tipo de solicitud de devolución que se haga, por ejemplo, impuestos enterados erróneamente. También pasa que se revisan muchas veces las pérdidas tributarias cuando son muy grandes o cuando son recurrentes. Al servicio le saltan las alarmas si un contribuyente viene perdiendo hace mucho tiempo, porque en el fondo no parece lógico que un contribuyente esté disponible a perder sistemáticamente. Lo mismo pasa con subdeclaraciones de ingresos que se puedan detectar a través de cruces, por ejemplo de F22 con F29, los precios de transferencia, que les decía que es algo que está bien fuerte hace tiempo, y que, bueno, tiene programas de fiscalización que son estándar. Algunos habrán visto estos formularios que son muy largos de requerimiento de información, que ni siquiera son todavía citaciones, sino que son notificaciones en las cuales hay que presentar un montón de formularios, llenar un montón de cuadros, y es porque son programas selectivos pero estándar. La norma general de distribución también es algo que está bien de moda, se está empezando a aplicar bastante más, y de hecho, de lo que entiendo, hay ciertas cuotas para las distintas direcciones regionales en el fondo de buscar la aplicación de esta norma para que empiece a tener eficacia. El año pasado fue bien poquito los requerimientos que se presentaron. Lo mismo con los altos patrimonios, que también están siendo bien fiscalizados, y otras cosas que de repente son un poquito más específicas y chicas. Bueno, la compraventa de vehículos también ha aparecido últimamente. El servicio está buscando evitar también la venta ilegal de vehículos robados a través de herramientas más tributarias. Y ya como un poquito más a título de algo chistoso casi, porque probablemente ninguno de los que estamos acá es un influencer, pero también se están haciendo fiscalizaciones a los influencers que son algo más específico, pero que en el fondo da un poco cuenta de que el servicio está bien atento a lo que está pasando. Ya, este es el procedimiento tributario ante el servicio, el procedimiento de fiscalización. Acá cuando hicimos una prueba yo me detuve mucho rato porque es algo que yo veo harto, es donde estoy parada usualmente cuando asesoro contribuyentes. Pero no me voy a detener en esta lata, porque es eso. Simplemente mostrarles que esta es la etapa de fiscalización propiamente tal. Desde que uno declara, después va pasando por una notificación, requerimiento antecedente, una citación, que es un acto más complejo, la respuesta, y finalmente llegamos a un acto terminal, que puede ser esta acta de término o una rectificatoria del contribuyente, o bien un acto administrativo terminal, que puede ser una liquidación de impuestos a través de la cual el servicio me cobra un impuesto, una resolución denegatoria o en algunos casos específicos un giro directo. Aquí es donde hay que moverse, ojalá de la manera más efectiva posible, y ahí vamos con estos consejos, para evitar llegar a una RAB, que ya es un procedimiento de impugnación a nivel administrativo, que tiene un procedimiento bien reglado,
y que a mí me encanta también porque lo vemos y muchas veces hemos solucionado cosas acá, o incluso tener que llegar a esto, que es la temida la temida reclamación tributaria ante los tribunales de justicia. Y esto simplemente para que lo vean, porque no nos vamos a detener en esto, es bien largo. Es un procedimiento que puede durar, y usualmente dura varios años, salvo que en el fondo uno no pueda continuar con la tramitación del juicio desde el principio, pero con un juicio tramitado hasta el final, hasta la Corte Suprema, pueden pasar fácilmente 3, 4, 5 años. Entonces, a pesar de que esto a mí me fascina, porque me encantan los juicios, es como donde uno va a ser realmente abogado, no es el lugar donde probablemente queramos llegar, sobre todo si lo podemos evitar. Entonces nos encontramos con que el servicio tiene muchas facultades y de repente los contribuyentes se sienten como muy chiquititos en comparación con este ente que tiene casi superpoderes. ¿Cómo lo hacemos para que cuando nos vengan a fiscalizar, esta fiscalización sea ojalá expedita, rápida, que termine bien, que no tengamos que entrar en estos procedimientos de rabo de reclamo? Y aquí es el corazón de la presentación. ¿Cómo prevenimos o enfrentamos fiscalizaciones para evitar las controversias o las limitemos a lo mínimo? En primer lugar, y esto va a ser todo un poco desde la práctica, desde estos años que yo llevo trabajando con el servicio y con hartos contribuyentes de distintos segmentos y de distintas actividades. Esto va a ser bien genérico, no les voy a dar tips como específicos para un sector, sino que son cosas que yo he visto que funcionan siempre. Detección temprana de observaciones y avisos del servicio. En el Servicio de Impuesto Interno, en la página, por cada año tributario, uno tiene el estado de la declaración. Vamos a hablar de la declaración de renta, que es lo que generalmente uno ve, pero eso pasa, las notificaciones están para cualquier tipo de impuesto. El servicio va avisando, te va diciendo, tienes una observación, aquí hay un cruce que no me cuadra, incluso esta observación en la B05, A05 y con todos los números que tienen, que son un montón. Hay ciertos documentos que son estándar, que uno puede presentar para tratar de levantar las observaciones. Entonces, estar atento a que cuando aparece una observación, tratar de solucionarla puede ser una buena idea para no tener que avanzar, a que esto se asigne a un fiscalizador y que en definitiva te vayan pidiendo más información. Mantener la información de la compañía actualizada. No solamente por las multas que hay cuando uno informa de manera tardía, sino que porque tener un correo electrónico actualizado va a permitir que toda notificación que nos llegue sea atendida de manera oportuna. Porque los poderes, por ejemplo, si tengo bien actualizados los poderes, cuando llegue a presentarme ante el servicio, a presentar información, a dar alguna respuesta, no voy a tener este tope inicial de, chuta, no sé quién es el representante, no sé quién me puede dar poder porque están desactualizados, voy a ir con mi poder, listo, me van a recibir, ningún problema, y ya la conversación va a empezar a ser más fácil. Mantener la documentación de respaldo disponible y ordenada. Pasa mucho, me ha pasado miles de veces, yo creo, que uno le pide un antecedente a un contribuyente, porque lo están revisando, y dice, chuta, es que en realidad no sé dónde está. En empresas grandes pasa harto, uno diría, chuta, una empresa grande a lo mejor va a tener sistemas de control un poco más ordenados, en realidad usualmente no es así. Y en las empresas más chiquititas también pasa, porque los contribuyentes a veces, claro, lo tienen, pero no hay alguien que se esté encargando específicamente de eso, entonces la información existe, las operaciones son reales, pero no saben dónde buscar. Y estos procedimientos son con plazos definidos en general. Entonces, si uno no tiene la información a mano, probablemente no va a llegar a tiempo, y no porque no tenga el documento, sino que porque no lo encontró. Entonces, esas son cosas que no pueden pasar. No puede ser que me liquiden porque una operación que yo tenía, que existió, que todos lo firmaron, era con tercero, en realidad no tenía ningún problema, pero no encontré el papel, no encontré el contrato, o no encontré el contrato firmado porque tengo solamente el borrador. Hay que ponerle atención a eso. Ojalá tener un sistema en el que todas las personas que están en ese momento o que van a estar en el futuro saben de qué manera guardar los documentos, dónde. Hoy día con las nubes es mucho más fácil también tener toda la información bien guardada, bien disponible y ordenada. Tener trazabilidad de las operaciones. Está vinculado con lo mismo, en el fondo, saber sobre todo cuáles son las operaciones más importantes, de dónde vienen. A veces son operaciones muy antiguas, pero que en el fondo van a tener una repercusión en el futuro, o van a poder ser revisadas en el futuro porque una operación que genera una pérdida de arrastre que se va a mantener durante hartos años, o que
por la situación particular del contribuyente, se mantuvo por hartos años. Entonces, saber de dónde viene y cómo se fue desarrollando durante el tiempo. Revisar y unificar las glosas de los registros contables. Me ha pasado también que llegamos a fiscalizaciones en las que los libros de contabilidad tienen glosas que en realidad no dicen relación con con el movimiento. No sé, si una glosa dice fiesta, claro, el servicio va a decir, chuta, esto probablemente es un gasto rechazado, y a lo mejor esta fiesta era publicidad, era otra cosa, o tiene glosas que en realidad no dicen nada. Entonces, como hay un cambio en la administración, cuando va a tratar de explicar, no entendió de qué se trataba y dijo otra cosa. Y los fiscalizadores, como seres humanos que son, van recibiendo información y se quedan con lo que el contribuyente les dice, o y con lo que los libros dicen, con lo que la información que están recibiendo dice. Entonces hay que ponerle mucho ojo a que lo que yo presento tenga ojalá el mayor detalle posible, esté ordenado, las glosas estén clasificadas de una manera que se entienda, que cualquier persona que lo tome también lo pueda entender, porque es muy frecuente que cambien los interlocutores, tanto del servicio, porque puede que me toque un fiscalizador distinto del que me tocó el año pasado, como las personas que trabajan en las compañías. Y si entra una persona, no sé, el jefe de contabilidad entró en marzo de ese año, en febrero de ese año, y le va a tocar hacer la declaración de renta en abril, claro, hay información que a lo mejor no va a tener. O si le va a tocar responder una citación, por ejemplo, y viene llegando, no va a entender muy bien cómo opera, o a lo mejor ya va a empezar a entender cómo opera la compañía, qué es lo que hace, va a tener ahí la información de las declaraciones, porque en realidad hay mucha información en la página del servicio, pero sus respaldos, si no están bien ordenados, si no hablan por sí mismos en el fondo, y necesita de alguien que lo vaya guiando, y esa persona no está, porque ya el otro jefe no existe, entonces va a tener un problema para aportar esta información. Entonces es bueno que haya como glosas que sean claras y que sean uniformes. Conservar respaldo de las actuaciones efectuadas ante el servicio. Esto es clave, porque muchas veces me han preguntado, ¿qué pasa si me empiezan a revisar de nuevo? O yo ya presenté información de esto y me están pidiendo de nuevo. Hay derecho de los contribuyentes para no aportar información que ya se haya aportado previamente, o incluso para que no fiscalicen algún impuesto que ya se fiscalizó, o que no se revise nuevamente una misma situación. Entonces, tener los respaldos de lo que ya se presentó, de las fiscalizaciones que ya terminaron, es súper útil. También porque si una fiscalización terminó y terminó exitosamente, uno puede recurrir a eso y decir, mira, el año pasado me revisaron lo mismo, los antecedentes que presentamos fueron estos, el fiscalizador a cargo quedó satisfecho, vayámonos por la misma línea. Entonces es importante tener también una carpetita guardada con las fiscalizaciones que se han llevado a cabo antes, para tener una noción de cómo se vio una misma situación en el pasado. Eventualmente también ver qué no se hizo bien y poder rectificarlo. Mantener papeles de trabajo que hablen por sí solos junto con los respaldos bien referenciados. A veces presentamos antecedentes ante el servicio que son planillas Excel. Pasa mucho porque en el fondo ahí es donde el fiscalizador puede decir si está bien o no está bien respaldar alguna operación. Pero si yo le presento a una fiscalizadora, a un fiscalizador, una planilla que tiene números pegados, claro, ya llama la atención por qué no hice la referencia y no mostré de dónde viene. Entonces, un consejo que yo les doy usualmente a nuestros clientes es: tratemos de hacer un papel de trabajo que desde el día 1 esté bien referenciado, que sea fácil de ver y que sea fácil también de explicar para alguien que es nuevo, o que cuando yo se lo mando al fiscalizador pueda ir haciendo clics y llegue al origen sin necesitar tanto al contribuyente. Uno puede pedir reuniones con los fiscalizadores. Hay algunos que son más abiertos a reunirse, otros que son menos, porque en el fondo somos todos personas distintas, pero hay veces que uno se puede juntar con los fiscalizadores, no sé, 5 veces antes de que se resuelva una respuesta a citación. Hace muy poquito me pasó con una fiscalizadora que fue muy agradable trabajar con ella porque nos juntábamos bien seguido, tenía una pregunta, me llamaba, lo conversábamos, ella iba entendiendo, pero claro, hay otros casos en los que no, el fiscalizador recibe, considera que lo que recibió es suficiente, y a veces es suficiente, pero suficiente para decirme que no, porque no lo entendió, y con eso sale una resolución en la que dice, yo recibí una planilla, recibí un papel, no sé, una factura, pero en realidad no sé cómo se relacionan,
porque el monto no es el mismo, no lo veo claramente. Entonces, no puedo llegar a la conclusión de que efectivamente está bien determinada o está bien realizada la operación. Algunas más. Tener una buena relación con los fiscalizadores. No solamente tener una buena relación en el sentido de llevarme bien, sino que escuchar. Escuchar siempre es muy, en todo ámbito de la vida, es muy relevante porque si yo escucho, sé lo que el otro necesita. A veces lo que viene en la respuesta a la citación es respáldeme una cuenta, respáldeme esta cuenta de gasto, respáldeme el origen de la pérdida, pero en realidad cuando uno se junta con los fiscalizadores, que se da mucho que haya reuniones, en realidad lo que ellos están buscando es otra cosa. A lo mejor no entienden bien de qué se trata el negocio, a lo mejor hay una operación, no sé, recibe un servicio una factura por un servicio. Ese servicio, claro, tiene una glosa, hay un informe, pero en realidad el fiscalizador no entendió de qué se trataba bien el servicio o por qué a esa compañía le servía recibir esta prestación. Entonces, escuchar, ojalá explicar desde el inicio, irse un poquito más atrás y decir, mira, la compañía se dedica a esto, y lo que tú me estás preguntando se vincula con lo que hace esta empresa. Entonces, antes de empezar como a lanzar la información a los fiscalizadores, es muy bueno escucharlos y ver qué es lo que necesitan y además presentarles lo que ellos están buscando. Uno de repente los marea con mucha información. En realidad ellos necesitan A y uno va y les presenta A, B y C. Y con eso, claro, lo tienen que meter en un informe, tienen que darle una vuelta y en realidad no era parte de lo que estaban buscando. Entonces hay que tener ojo con eso. No dar ni más ni menos de lo que a uno le piden, escuchar, explicar con calma, hablar pausado, ir un poco también al tipo de fiscalización. No todas las fiscalizaciones son iguales, entonces hay que estar bien atento a lo que me están pidiendo. Tener un buen control de plazo. Si se pasa un plazo, ya me encuentro en una posición desmejorada. Si me pidieron información para un día y yo no fui y no pedí prórroga y voy y la presento más tarde, ya es algo que es un antecedente que no va a ser positivo. Entonces, tratar de siempre tener un buen control de plazo, llegar a tiempo con los documentos, si no tengo todo, a lo mejor presentar lo que tengo y pedir prórroga cuando se puede. Aportar la documentación solicitada de manera precisa y oportuna, un poco lo mismo que estábamos contando. Usar los expedientes electrónicos. Hoy día todo se puede subir. Antiguamente había que ir con los documentos, era más engorroso, que las 3 copias. Hoy día todo se sube y es más fácil. Solamente si me piden el documento original voy a tener que presentarlo. Entonces, usar esa herramienta y presentar los documentos también por sistema bien ordenado. Es una lata subir documentos a los expedientes porque, claro, a veces no te aceptan los tildes, que hay que ponerle un tipo de documento, después una descripción. Es lento, pero hay que hacerlo y tomarse el tiempo porque eso es lo que el fiscalizador finalmente va a revisar. Considerar elementos de forma, y aquí es donde muchas veces entran también como los abogados, de ver cuáles fueron los errores que podría haber cometido el Servicio de Impuesto Interno en cuanto a la forma, y no en cuanto al cuestionamiento de fondo. Porque por ser un procedimiento muy reglado, hay veces que los juicios se ganan o una fiscalización se supera en instancia de RAB o incluso antes, por elementos de forma. El servicio también se equivoca. Y bueno, si se equivoca el servicio y emitió una citación, por ejemplo, fuera de plazo y fiscalizó fuera de plazo y pasó el plazo de prescripción, eso es un impuesto que ya no se va a tocar. Entonces, son elementos que hay que revisar. Una vez que uno empieza a tener una interacción con el servicio, siempre estar atento también a los elementos de forma y que se respeten tanto por parte del servicio como por parte del contribuyente. Y esto también, no todo es blanco-negro. En materia de impuestos uno piensa que, claro, o me adapto a lo que dice la norma o estoy fuera de lo que dice la norma. Pero en realidad no es tan así. Hay muchas veces que uno puede conversar con el fiscalizador y decirle, mira, tengo el antecedente de este gasto, en realidad quizá no tengo el informe, más las conversaciones, más los correos, tengo algo que a lo mejor te puede dejar satisfecho, veámoslo, conversemos. O bien, ya me cuestionaste, tengo una liquidación de impuestos, pero hay algunos elementos en los cuales podemos no estar de acuerdo. O vemos temas de transferencia, de precio de transferencia, y el porcentaje que se usó, en realidad, puede variar porque los comparables no son los que tú dices ni los que yo digo, entonces llegamos a un tipo de punto medio. Eso se puede hacer mucho, de hecho,
tanto en etapa administrativa como incluso ya cuando estamos ante los TTA, hay posibilidad de solucionar los conflictos tributarios a través de una conciliación, a través de un acuerdo. Esto se puede hacer y pasa en la práctica. Hoy día no se utiliza tanto quizá la conciliación a nivel de TTA, pero sí uno puede llegar a acuerdos con el servicio y decir, mira, en realidad no es tan como tú lo ves y no es tan como yo lo veo. Entonces lleguemos a un punto medio. Eso también es algo que hay que utilizar y que usualmente requiere un poquito más de asesoría porque en el fondo los contribuyentes quizá no ven tanto el panorama desde afuera. A veces uno siendo un externo lo puede ver un poquito mejor o ir a conversar con el servicio de impuesto interno y decir, mira, están estos otros elementos que ustedes no estaban metiendo en la ecuación. Entonces también es un elemento a considerar. Esos son básicamente los tips que puedo compartir hoy día, porque no hay mucho tiempo, pero también es importante ver cuáles son los beneficios de enfrentar estas fiscalizaciones de manera adecuada. Probablemente muchos son obvios, pero los vamos a comentar igual. Y es evitar estas etapas de impugnación, que muchas veces son caras, el interés que se genera cuando uno tiene una liquidación vigente, mientras se litiga o mientras se está en un procedimiento de RAP, es de 18% anual. Si hay multas también se van incrementando, entonces sale muy caro permanecer en una controversia. Entonces, evitar etapas de impugnación con todo lo que eso significa. Posibilidad de rectificar de manera temprana. Muchas veces son errores, no es una diferencia de criterio y cuando nos damos cuenta desde el día 1 lo podemos corregir, a veces evitando multas o disminuyendo las multas. El factor reputacional, hoy día cada vez más las empresas quieren tener una buena imagen en todo ámbito, entonces tener un buen comportamiento fiscal también es bien importante. Y reducir la incertidumbre en materia impositiva. Si yo tengo un año cuestionado, ya para adelante muchas veces me va a generar también un efecto de arrastre de decir, chuta, me tengo que adaptar a lo que dije en su momento porque todavía lo estoy peleando, pero si me corrigen el año anterior o si me va mal en esa fiscalización, voy a tener que rectificar también para adelante. Entonces, ojalá no tener esa situación de incertidumbre de cómo voy a declarar el próximo año, también se evita enfrentando bien la fiscalización. Y en definitiva, ¿qué hace tener un control correcto de las fiscalizaciones? Tener un contribuyente más feliz, o sea, un contribuyente más tranquilo, que pueda desarrollar su negocio. Si finalmente lo que todos queremos, nosotros como asesores y también las empresas, es poder desarrollar el negocio de manera tranquila y no tener que estar perdiendo tiempo, como sienten un poco, en responder preguntas del servicio, porque desvía la atención de lo que hay que hacer en el día a día. Entonces, ojalá tener un contribuyente lo más tranquilo posible y un servicio de impuestos internos también lo más feliz posible. Eso es más o menos lo que les quería contar. Ahora daríamos paso a las preguntas que puedan tener, a las que alcancemos y ojalá a las que sean más generales, para que les sirvan a todos, ojalá. Así que ahí Ignacio nos va a ayudar a centralizar un poquito la... Muchas gracias, Daniela, por la presentación, súper ilustrativa. Me gustó la foto del final. ¿Ah? Es lo que queremos, ¿no? Ahí queremos llegar. Así es. Oye, tengo algunas preguntas que me han ido llegando. La primera de esta dice, ¿qué pasa si recién me entero que el Servicio de Impuestos Internos me emitió una liquidación por no haber concurrido? En definitiva, ¿qué hago en esas circunstancias? Ya. Bueno, ha pasado, porque de repente, por lo que les contaba, si no están actualizados los correos, si el contador se fue, cambiaron, puede pasar que me encuentre con una liquidación que tuvo precedida una citación, un procedimiento de fiscalización y me vengo enterando, me están cobrando un impuesto, no sé qué hacer. Bueno, por ahí entran como harto los plazos y ver si es que todavía tengo la oportunidad de presentar una RAP. Entonces, apenas llega un acto terminal del servicio, que puede ser la liquidación, una resolución, un giro, hay que tratar de asesorarse y ver cómo estoy con los plazos. Puedo presentar una RAP, todavía estoy bien por un reclamo, o incluso hay una herramienta que es como ya el último por favor, que es la RAF. En el fondo es decirle al servicio, mira, hay algunos errores, yo no llegué antes, porque eso es lo que está de fondo, no llegué en su momento, pero tengo ahora los documentos y veamos si es que podemos llegar a que esta liquidación no disminuya o bien se deje sin efecto. Eso es algo que puede ocurrir. Claro, es más difícil quizá, porque ya vengo con una carga de no haber contestado, de estar inconcurrente, pero sí se puede. Entonces,
Si a ustedes les llega algo, ojalá asesorarse lo antes posible para ver si es que todavía se puede tomar alguna medida. Súper. Mira, a ver, dame un segundo, que están llegando más preguntas. Mira, dice, hay veces que piden información. Esta pregunta la hace Benjamín Mujica. Hay veces que piden información o preguntan sobre una renta, pero sin notificar una fiscalización. ¿Eso implica que viene una fiscalización? ¿Es usual o no? Ya. El servicio tiene la posibilidad de requerir información siempre que lo estime conveniente en el fondo, y eso no es una fiscalización como lo define el código. Ahora, se sugiere que los contribuyentes aporten la información porque en el fondo, si el servicio lo está pidiendo es porque algo está viendo, ¿no? Entonces, presentar la información en ese momento, como les decía, siempre ojalá solo lo que te están pidiendo, porque ¿para qué vamos a confundir al fiscalizador con más información? Solo lo que te están pidiendo, lo más claro posible, puede evitar que venga una fiscalización. Puede ser también que con esa información el servicio prepare un poco lo que va a ser un requerimiento más formal o bien una citación. Pero yo sugiero que en general sí se presente la información o ahí recurramos a alguien para ver para dónde puede estar yendo el servicio, qué puede ser lo que está mirando, qué es lo que querrá revisar. Pero sí lo puede hacer, de hecho te puede llamar por teléfono, si en algunas situaciones y pedirte información, después a lo mejor mandar un correo, pero hoy día está como la vía mucho más expedita para que el servicio tome conocimiento de lo que están haciendo los contribuyentes, entonces puede ser que dé lugar a una fiscalización como puede ser que no, y es común que pase, no es algo de lo cual uno debería preocuparse demasiado. Mira, tengo otra pregunta que dice, tengo varias. ¿El Servicio de Impuestos Internos puede revisar 2 veces el mismo año tributario? Puede, pero existen varios derechos del contribuyente, de los cuales a mí me encantaría hablar, pero que no alcanzamos. Y uno de ellos dice relación con que no se revise nuevamente algo que ya fue fiscalizado. Esto con varios detalles, pero en términos simples, el servicio no puede revisar algo una vez que ya finalizó una fiscalización. O sea, si hubo una rectificatoria, si hubo una liquidación, si hubo una revisión completa, el servicio no debería poder fiscalizar de nuevo. Y por eso también es importante tener los antecedentes de qué fue lo que pasó. Si hubo un acta de conciliación, por ejemplo, un acta de término de revisión en la cual el servicio dice, por aquí rectificamos, por acá yo estuve de acuerdo, no debería volver a revisarse. O no debería volver a revisarse salvo que haya nuevos hechos o que se trate a lo mejor de una investigación por un delito tributario. Hay ciertos detalles que se deben revisar. Entonces, cuando un contribuyente tiene esta sensación de que le están revisando de nuevo, sí, vale la pena también buscar a alguien que en el fondo pueda hacer esta revisión de en qué medida el servicio se puede meter o no nuevamente. Perfecto. Mira, tengo otra que dice, bueno, esto nos ha tocado un poquito. En cuanto a precios de transferencias, ¿en qué contribuyente se está fijando más el Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar? Si es que se está fijando en alguien en especial. En realidad, hoy día el foco está en las empresas que tienen operaciones transfronterizas. Y en el fondo, el servicio, por tener toda la información de las declaraciones juradas, es muy probable que emita, o ya, de hecho, ha emitido, yo he visto algunas ya, con este formulario tipo que tiene, porque en el fondo con eso se hace una idea más allá de las declaraciones juradas. Pero es más frecuente con aquellas compañías que tienen pérdidas, porque, claro, eso podría hacer presumir que una empresa que tiene operaciones con una relacionada en el exterior podría estar trasladando la utilidad a otro país. Entonces, eso es algo que probablemente va a tener una influencia. Ahora, con la pandemia, pasó que muchas empresas que tenían operaciones en el exterior se vieron con resultados negativos. Entonces, varias de estas respuestas que estamos dando tienen un elemento fuerte de explicación por parte de lo que pasó con la pandemia. Pero muchas veces, claro, uno se va dando cuenta que no es eso solamente, o el servicio dice, bueno, a lo mejor esta compañía no debió tener un impacto tan grande y ahí hay que empezar a dar más explicaciones. Sí, oye, tengo varias preguntas, no creo que las alcancemos a responder todas. Mira, otra esta viene con nombre y apellido. Roberto Elgueta nos dice, ¿cómo puedo solicitar al servicio acelerar la revisión de una petición administrativa? Si es que se puede.
entendiendo que la normativa extiende un plazo de 6 meses para revisar. En realidad, no son 6 meses, depende del tipo de fiscalización, pueden ser 9, 12, 18, incluso 18 ampliable en 6 más, para emitir una citación, una liquidación o un giro. A veces son plazos extensos, el servicio suele tomarlos todos, porque además esto lo debe hacer dentro del plazo de prescripción, que son 3 años, usualmente pueden ser incluso 6, raramente, pero el servicio tiene tiempo para fiscalizar, tiene harto tiempo. Pero uno de los derechos del contribuyente es que sea, ojalá, lo más expedito la fiscalización. Entonces, uno podría irse por ese lado, tratar de pedir que se respete este derecho del contribuyente. Sin embargo, cuesta un poquito a veces meterles presión. Y ahí como el consejo yo creo que es, ojalá, ir a verlos, estar bien atento, estar encima. Si en el fondo eso es lo que uno hace cuando ve contribuyentes en los cuales se demora mucho una fiscalización, insistir. Irse de repente por el cumplimiento de los derechos del contribuyente puede ser, dependiendo del caso, y también por eso hay que ser como bien cuidadoso, un poco violento. O sea, el fiscalizador puede entender que por su carga de trabajo o por lo que en el fondo se da en la generalidad de los casos, va súper bien en los tiempos. Y uno como contribuyente siente que no, porque va muy lento, porque están pasando 6 meses, 7, 8, 9 y todavía no me resuelven. Así que yo diría que un consejo práctico es ir, tratar de estar bien encima, tener una comunicación lo más fluida posible y eventualmente ver si es que ya da como para pedir la aplicación de los derechos del contribuyente y que esto se acelere. Sí, oye, mira, tenemos varias preguntas de diferentes índole. Espérame. Mira, hay una de Walter Silva, dice, bueno, aquí ya se meten por algunos detalles, impugnaciones de IVA, de declaraciones de IVA. Dice, aún cuando el contribuyente tiene razonablemente justificadas diferencias, ¿cómo levantar las observaciones? Si es posible levantarlas. Te diría que es lo mismo, hay que ir. Muchas veces uno por sistema lo hace y claro, dice, bueno, yo ya hice lo que había que hacer, pero ir a hablar con el fiscalizador, ahora ya estamos volviendo un poco a la normalidad, entonces ir a ver quién lo puede tener o pedir que se asigne, finalmente en la práctica a veces es lo más rápido, porque si uno espera, muchas veces queda ahí. Y hay contribuyentes que son súper ordenados y les gusta tener todo como bien by the book. Para los que son así, hay otros que no, que en realidad no les importa tanto tener una observación, que son un poco más pasivos y se quedan con que hay algo hasta que el servicio no me venga a tocar la puerta como de manera oficial. Pero cuando uno tiene estos temas y en el fondo quiere solucionarlo, lo mejor probablemente va a ser ir. Mira, hay varias, algunas personas a las que conocemos, bueno, a esas les vamos a responder por privado por razones de tiempo, pero quiero terminar con una pregunta que dice, ¿qué probabilidades hay de revertir un cobro de impuestos cuando ya ha terminado el proceso de fiscalización? Mira, bueno, como les contaba, está la posibilidad de presentar una RAP cuando ya hay una liquidación de impuestos o una resolución denegatoria o un giro, que en la práctica nosotros hemos visto tiene, no les puedo decir que una gran probabilidad de éxito, pero en muchos casos alta, dependiendo de cuál sea el cuestionamiento. Algo que no comenté es que los cuestionamientos del servicio pueden ser de forma o de fondo. Muchas veces es documental. En el fondo lo que el servicio está buscando es que me respalden un gasto y es un papel el que tengo que presentar. Quizá en su momento no lo tuve y ahora en una instancia de RAP lo voy a poder presentar. O incluso en la instancia de reclamo. Ya no está la norma Discovery, que era esta que impedía presentar en juicio los documentos que se hubieran solicitado específicamente en una citación. Hoy día los tribunales van a revisar todos los documentos que se aporten. Entonces, cuando es un tema documental, sí, si yo encuentro estos papeles que me faltaron, después los voy a poder aportar y muchas veces voy a dejar conforme al servicio o a un tribunal. Y cuando son temas de fondo o de interpretación jurídica también, también puede pasar que el jefe de grupo en su momento tuvo un criterio, pero que después cuando yo lo llevo a una instancia de RAP, el interlocutor va a ser otro, van a ser otros los abogados que lo van a ver, entonces sí podría revertirse, es algo en lo cual nosotros trabajamos. Y bueno, el análisis hay que hacerlo en base a cuál fue el cuestionamiento del servicio y cuáles son los antecedentes que tiene el contribuyente para poder desvirtuarlo, pero sí se puede.
Perfecto, perfecto. Creo que bueno, Por por cuestión razones de tiempo, ya estamos concluyendo exitosamente esta primera presentación. Les quiero dar o agradecer a toda la gente que participó, que se conectó, que hizo preguntas. Lamentablemente no pudimos responder a todos. ahí Y quedamos con ellas guardaditas pendientes. sí, 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 sí. A los que conocemos ya yo estoy anotando aquí para responderle, y a los que no, les pedimos que no tengan ninguna vergüenza en escribirnos o agendar una reunión tal como conversamos. Así que nada, muchas gracias Daniela por esta tremenda presentación, y por favor termina tú el webinar. Simplemente agradecerles también. Esto es un tema que no es nada de sexy, pero que es bien relevante porque en el fondo hay muchas veces son muchas lucas involucradas. Entonces, mejor poner la atención desde el principio. Cuenten con nosotros si necesitan algo. Y de nuevo, muchas gracias por participar. Listo. Muchas gracias. Qué lindo día.